acerca del bautismo. We'll be talking about baptism. Amen. Es importante que hablemos de este tema This is an important, it's important porque casi todas las iglesias bautizan. This is important because almost all churches baptize. Los mormones bautizan, Mormons baptize. los testigos de Jehová bautizan, Jehovah's Witnesses baptize. los católicos bautizan Catholics baptize. y obviamente And los obvious, cristianos bautizan. the Christians baptize. So, la pregunta grande es, The big question is, ¿quién tiene razón? who has the reason? ¿Quién bautiza correctamente? Who baptizes the correct way? Todos los que bautizan All that baptize toman partes de la escritura para apoyarse. take part of the scriptures to be baptized. Entonces, quiero hoy a través de la escritura So I want to go into the scriptures y hablarle por qué nosotros bautizamos and talk about why we get baptized y qué es la manera bíblica y correcta. and what's the correct biblical way we should baptize. Hermano, por favor, no quiero distracciones, así que si me toman la niña y se la lleva a mi esposa, por favor, yo le agradecería mucho. Gracias. Vamos a estar meditando varios versículos y quiero que abra su Biblia conmigo en Hechos capítulo 2 y versículo 38. Acts Chapter 2, verse 38. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Acts 2, verse 38. Dice, Pedro les dijo, todos los versículos anótelos y yo lo voy a decir en español, solamente ellos me siguen en inglés. You guys can follow in English. We're not going to be translating the verses in English. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios os llamara. Quiero que ore conmigo, por favor. Let's pray. Padre, estamos agradecidos de estar aquí. Father, we're thankful for being here. Háblanos Speak to us y haznos entender and give us understanding, esta necesidad. this need. Sabemos, Dios, We know, Lord, que solo tú that only you, puedes aclarar todas las dudas you can, en el nombre de Jesús. in Jesus' name. Amén. Amen. Mira, hermano, muchas cosas pueden cambiar en la iglesia. There are many things that can change in church. Hay gente que critica la ropa. There's a lot of people who criticize the way we dress. Créanme que nadie viste bíblicamente. No one dresses how the scriptures tell us. Juan el Bautista usaba pelos de camello. Jesús tenía una túnica. Jesus dressed. Entonces no podemos decir que la forma bíblica de vestir es una. So we can't say that the form of the way biblical, the way they dress, So, we dress. la vestimenta cambia. So how we dress is different. Vestían de una forma en los 70s, en los 80s, en los 90s, eso va cambiando. It keeps changing. ¿Qué otra cosa puede cambiar? What are other things that can be changed? Puede cambiar también el estilo de música. Music can change. No escuchamos el mismo estilo de música que en los 50, 60, 70. We don't listen to the same music as they did in the 50s, 60s, or 70s. So, no podemos decir en la iglesia So we can't say in church que esta es la música que le gusta a that Dios, this is the music that the Lord loves. porque hay diferentes culturas, There's different cultures, pero todos alaban a Dios. but we all praise the Lord. Entonces, la música puede cambiar. So the music can change. Ok. Hay posturas teológicas que pueden cambiar. Hay gente que dice que la iglesia se va antes de la tribulación. There's some that say the rapture happens
before the tribulation. Hay otros que dicen que no, que la iglesia pasa la mitad de la tribulación. They say that no. Some say that we don't, that we pass half of the tribulation. Y hay otros que dicen que pasa toda la tribulación. And some say we pass all the tribulation. Si bien son posturas teológicas que realmente exactamente no sabemos cómo va a ser. So in reality, we don't know how it's really going to be. Yo creo que Cristo levanta su iglesia antes, He thinks the church will be raptured before him, pero hay gente que piensa diferente. but there's others that think differently. No vamos a pelear por eso. We will not fight for that. Si hay rapto, If there's a rapture, pues qué bueno, yo me voy. so that's good, then let's go. Pero si no hay, But if there isn't, yo estoy listo. we're ready. So, esas cosas pueden cambiar, Those things can change. pero el bautismo But the baptism, es algo que no cambia. it's different. It doesn't change. So, y quiero que entienda esto. This is what I want you to understand. Cuando viene Juan el Bautista, When John comes, él empieza a bautizar para arrepentimiento. he begins to baptize for repentance. ¿Por qué Juan se dirige a los judíos hablándoles de bautismo? Why does John talk to the Judas about the baptism? Los judíos no se bautizaban, They did not baptize. nadie. No one. Había ciertas purificaciones que ellos hacían. There was certain sanctifications that they would do. Antes de ejercer el ministerio, antes de que el sacerdote pudiera trabajar, Before the priest can work, tenía que lavar sus manos y sus pies. he had to wash his hands and his feet. So se purificaba. So he sanctified himself. Si tocaban un animal muerto o un cadáver de una persona, If they would touch a dead animal or a skull of somebody, tenían que purificarse, lavarse. they had to wash them, clean themselves. Pero no había bautizo. But there wasn't a baptism. Cuando viene el sistema religioso, porque 400 años Dios no habló, When the religious way came in, los fariseos empezaron a ir más al extremo. they would go into a different extreme. Entonces ya no nomás se lavaban las manos. They would wash their hands. ¿Se acuerda que criticaron a Jesús porque no se lavaba las manos? Remember when they criticized Jesus because he did not wash his hands? So, la ley decía que si tocaba un muerto, The law was that if you touched the dead person, pero los religiosos decían no, para comer también. the religious say you have to also wash your hands. to So, se fueron al otro extremo. eat. So they went to the another extreme. Como usted sabe, 70 años después de Cristo, Like you know, 60 years after Christ, Jerusalén es destruida. Jerusalem is destroyed. So, hay ruinas que en décadas pasadas se han descubierto, So there's known to be in the past que hay como piscinas, como una pool, there's pools, ponds. y dicen que las usaban los fariseos It said they would use them porque ya no solamente lavaban las manos y los pies, because not only did they wash their hands and their feet, como ellos se creían muy limpios, as they thought that they were so clean, entonces hicieron piscinas so then they made pools. y Dios no las pidió, God did not, pero ellos las hicieron but they did it. y se metían con sus pecados And they submerged themselves y salían allá limpiecitos. and they came out clean. Por eso Jesús les dijo, That's why Jesus said, hipócritas, hypocrites, limpian mucho lo de afuera, you clean the outside, pero lo de adentro está malo. but from the inside it's Entonces se presenta Juan So John comes y empieza a preparar un camino para Jesús. and he prepares a path for Jesus. Acuérdese que Juan bautizaba en el Jordán. Remember that John baptized in the river Jordan. Entonces él lleva a la gente a que se metieran en el Jordán y ellos decían, bueno, vamos a lavarnos allí. Then they took people to the river Jordan to submerge themselves, to clean themselves. Pero Juan les dice, But John said, generación de víboras, generation of snakes, hagan frutos de arrepentimiento. make fruits of repentance. Porque nomás se metían Just because they y seguían haciendo lo mismo. entered the water and they'd come out
doing the same thing. Entonces Jesús los reprende de esa manera. Then Jesus Perdón, a Juan. rebukes them. Juan los reprende de esa manera. Oh, John rebuked them. Hay iglesias There are churches que no le están explicando a la gente el por qué se deben bautizar. that are not explaining why is the reason we need to baptize. Solamente dicen, vamos a bautizar gente, métase y usted sale salvo. They're just saying that you just submerge yourself in waters and you come out being saved. La iglesia tradicional The traditional church agarra a los niños, grab the babies, les echa agüita en la cabeza they put water on their heads, y se lo dan a sus papás. and they give them back to their parents. Ya no tiene pecado There's no more sin, y el Espíritu Santo vino a él. and the Holy Spirit came to him. La pregunta es, The question is, si el Espíritu Santo vino a él, if the Holy Spirit came to him, ¿por qué a los 2 o 3 años patalea, brinca, muerde, dice que todo es de él? why is it that when they're 2 years old, they're kicking, they're screaming, saying that everything is theirs? Si ya nació de nuevo, según esta iglesia. If they're saying that they're a new creation. So, vamos a estar viendo cuál es el bautismo que la Biblia enseña. So that's why we're going to go into the scriptures and talk about what is the real baptism. Hay iglesias There are churches que dicen que en el bautismo that say that in the baptism, se encierra la salvación. the salvation is closed. Pero hay otras iglesias But there are other churches que enseñan that say que el bautismo no salva, that the baptism does not save. que el bautismo es consecuencia de la That the salvación. baptism is a consequence of salvation. ¿Quién tiene la razón? Who has the... Quiero que veas este texto conmigo. Segunda de Timoteo, the 2 Timothy capítulo 2, chapter versículo 15. verse 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y esta palabra, usar bien, To use right, la palabra de Dios, God's word, es una palabra griega que tipifica trazar. it's a word that Es means como, trespass, como sabes separar las cosas. like to know how to separate things. Yo no puedo agarrar la Biblia I cannot grab the Bible y abrirla donde me dé la gana and open it where you want y decir, es que aquí dice la Biblia. and say it's because this is where what the scripture says. Y es por eso que hay gente guardando el sábado, And that's why there's people that say the Saturday. es por eso que hay gente que no come ciertas comidas, That's why there's people that don't eat certain things porque está en la Biblia, because it's in the Bible. pero no trazan bien, no separan las cosas como son. But they don't separate the things how they are. Y una iglesia saludable So a healthy church es una iglesia is a church que sabe separar tiempos, that knows how to separate times, que sabe separar dispensaciones, encomiendas que Dios da. separate. Nosotros no podemos estar pegados a las leyes que Dios le mandó a Israel, We cannot be stuck on the laws that God gave to Israel porque Dios le da la ley a su pueblo Israel. because God gives the Nosotros somos la iglesia. we are the church. Entonces tengo que aprender a separar ciertas cosas. We need to know how to separate certain things. Aún en las iglesias del Nuevo Testamento In the churches in the Old Testament, hay gente que pelea ciertas cosas. there are certain things that people fight about. Que si me tapo la cabeza, That if I have to cover my head, que si tenemos que usar faldas largas, skirts, if I have to use long skirts, porque usan un versículo, because they use one verse, pero no entienden el porqué del versículo. but they don't understand what the scripture So, really says. Yo creo en toda la Biblia, I believe in all the scripture, pero yo but entiendo I don't que hay understand cosas que aplicaron para ciertos tiempos that they put them for certain times y cosas que aplicaron para ciertas situaciones. and that they applied for certain things. Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, a causa de que padecía un problema de estómago, if there's a problem in the stomach, le dice que tome un poco de vino. they say drink a little bit of wine. ¿Eso aplica a mí? Does that apply to me? Porque toda la Biblia en diferentes porciones habla Because in all the Bible in portions says que nos apartemos del vino,
to stay away from wine, de las borracheras, from drunk, todas esas cose. from all those things. Entonces yo no puedo tomar ese versículo y decir, no, ahí dice que tome vino. So I can't take that scripture and say I can drink wine. Porque hay ciertas cosas que aplicaron para cierto tiempo Because there are certain things that were applied in certain times o para ciertas personas. or for certain people. ¿Qué del bautismo? What about the baptism? So, número 1, bautismo quiere decir lavar o sumergir. Number one, baptism means submerge. Entonces, si bautizo quiere decir sumergir, So baptism means submerge. ¿por qué la iglesia tradicional Why does the traditional church le llama bautizo call baptism a echarle un poquito de to agua just put a little bit of water en la cabeza al niño? on their heads? No lo está sumergiendo. It's not submerging him. Entonces, esto cambió So this changed por ahí en el siglo XII. from the generation. A algún papa se le ocurrió decir que Dios cambió de opinión So some pope decided to say that Jesus y ahora decided to change. un poco de agua basta. So now they only put a little bit of water. Entonces, eso que nos hicieron de chiquitos So that's what they did to us as children. no es bautismo, It's not a baptism porque no fuimos sumergidos. because we were not submerged. Entonces, no podemos llamarle So bautismo. we cannot call that baptism. Juan capítulo 3 y versículo 5, John chapter 3 and verse 5, dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. that someone who is not El que no nace de agua y de espíritu. that is not Born? born from water and the Spirit No puede ver el reino de Dios. will not see the kingdom of God. Entonces interpretan Interpret que el agua that the water es algo mágico, is something magical, que en el momento que tú vas al agua, that the moment that you go into the water, sales con alitas you come out with wings y vas al cielo. and you go to heaven. Esto lo hace la iglesia tradicional. That's what the traditional church does. E iglesias que dicen que el bautismo salva. There are churches that say that the baptism saves. El bautismo no es para salvación. Baptism is not something that Efesios saves. capítulo 5, Ephesus chapter 5, verse 26. Dice, para santificarla, y está hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. So, el agua que está hablando Jesús allí So the water that Jesus is talking about there no es el agua literal. is not actual water. Está hablando de la palabra de Dios. He's actually talking about the word of God. Le compruebo otro. Juan, John capítulo 15, 15, verso 3. 3. John Ya 15, 3. vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. So, entonces, el agua no es la que me lava. The water we talk about is not the water that cleans you. La que me lava es su palabra. That cleans me is His word. Solo que está usando un símbolo. He's just giving us a symbolic way of saying it. Porque le está hablando a Nicodemo de algo espiritual. He's talking about something spiritual. Ni siquiera Nicodemo sabía del bautismo. He didn't even know about the baptism. So, está hablando de algo espiritual. Siempre la palabra es comparada con luz, con agua, so, son cosas que tipifican. Tito capítulo 13, versículo 5. Tito capítulo 3 y versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia, o sea, las obras nos salvan. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Entonces, no menciona el agua, la que nos regenera, la que nos lava, no es el agua. Si el agua fuera algo mágico que salva, If
If water was something that was magical to save us, Esta es la pregunta más grande. this is the biggest question. ¿Qué clase de Dios le servimos? What kind of God do we serve? Que manda a su Hijo que derrame su sangre. That he sends his son to shed his blood on the cross Si el agua salva, if the water saves, si el agua lava de pecados, if the water cleans us from sin. pero la que me limpia de mis pecados es la sangre, But the one that cleanses from sin is the blood of Christ, no el agua. not the water. Entonces quitemos un poquito el enfoque de decir que en el agua está algo So mágico. let's not think that the water is something magical that saves us. Fue su sangre. It was his blood. Efesios 3:12, Emphasis 2, 3:12, 3:12. dice así. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces nosotros entramos y tenemos confianza por la fe que tenemos en Cristo. So we trust and have faith in Christ. O sea, mi salvación no depende de algo que yo haga. Our salvation does not depend on something that we do. Depende de creer en lo que Jesús ya hizo. It depends on what Jesus Christ already has done. Hebreos 10 del 19 al 20 Hebrews, dice que yo tengo entrada por su sangre preciosa. Hechos 2:38, que leímos al principio, habla de bautizo, ¿verdad? Y Pedro le está diciendo a la gente que se bauticen y serán perdonados sus pecados. Peter is telling them that they should be baptized and that they shall be saved. Quiero que pongan mucha atención aquí. ¿Sí alcanzan a mirar ahí, hermano? Let's do a pay attention. Hechos 2:38 Acts 18:38. dice, arrepentíos y convertíos. Repent and be converted Luego dice, y bautícese and baptize cada uno de vosotros each one of us, y serán perdonados vuestros pecados. and our sins shall be. Entonces, hay una iglesia There is a church que dice que aquí se encierra la salvación that says the salvation is closed there. y que si yo bautizo en el nombre de Jesús, And then if I baptize in the name of Jesus, es la clave, it's the key. porque dijo Hechos 2:38. Because Acts 2:28. yeah, says, Ok, quiero que ponga atención a esto. Lo está diciendo Pedro Peter is saying it al pueblo judío, to the Jews. right? Le está predicando a los judíos. Y luego añade y dice que si se bautizan recibirán el don del Espíritu Santo. So they say if you baptize, you will receive the Holy Spirit. Entonces esta iglesia dice que para que tú puedas recibir el Espíritu Santo necesitas primero ir a las aguas. So they say that you have to be able to be touched by the Holy Spirit, you have to be submerged in the water. Entonces tú vas a las aguas y llega el Espíritu Santo. So you go into the waters and the Holy Spirit. Y Pedro lo predicó de esa manera. ¿Por qué Pedro mete en la salvación el agua? Does Peter put the salvation in water? Voy a regresar aquí con Juan. So let me return back to John. Porque Juan Because John se identificaba identified que cuando se metían al agua that when you submerged in water, lavaban sus pecados. your sins were cleansed. ¿No creían eso los judíos? Did they not believe that? Se lavaban las manos. They washed their hands. Entonces les dijo Pedro, So Peter told them, en el nombre de Jesús, porque no tenía que presentarles al Padre ni al Espíritu, tenía que presentarles a Jesús. you do not have to present the Father nor the Holy Spirit. Just, Entonces les dice, so that's why he says, arrepiéntanse repent y métanse a las aguas and submerge into the water, y se van a lavar sus pecados and your sins shall be cleansed, y identifíquense con Jesús. and identify themselves with Jesus. Luego vemos en Hechos 7:55 And then we see in Acts 5:55 que hay otra oportunidad. that there is another opportunity. Esteban les predica, pero no le hacen caso a Esteban. Lo matan. So Esteban no les dice hagan esto, hagan aquello, él les predica a Jesús. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, So from chapter 1 to chapter 7, vemos que hay un ministerio enfocado en el pueblo judío. we see that there's a ministry in the Church of Judas. Entonces, Jesús había dicho en Mateo 28:19 en adelante, Jesus says in Matthew 28,
18. Vayan y predíquenle a todas las naciones. Go preach to all the nations. Pero los judíos se quedaron nada más en The Jews Jerusalén, en stayed Samaria. in Jerusalem and Samaria. So, Dios desata una persecución. So God says persecution. O sea, Dios permite la persecución God permits it para que su iglesia saliera. so the church can leave. Entonces, en Hechos capítulo 8 y versículo 37, Acts 8, 37, 37. quiero que note lo que dice aquí. Note what it says here. Hechos capítulo 8 y versículo 37. Acts 8, 37. Y este es Felipe hablándole a un etíope eunuco. Y dice que le dijo así, versículo 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Ah, el agua salva, vamos a ver. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Por qué le dijo aquí hay agua? Porque dice que él venía leyendo Isaías 53. ¿Verdad? Que dice Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Él venía leyendo lo que Jesús había hecho. Entonces se acerca Felipe y empieza a decir, sí, mira, vino Jesús, el Mesías, y me imagino que le dijo, tienes que arrepentirte y bautízate. Entonces llegan al agua y le dice, llegaron a cierta agua, y le dice, ¿qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? No necesita nada más. Nomás métete al agua y eres salvo. No, le dice, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. If you believe with all your heart, So, para que yo vaya a las aguas necesito creer con todo mi so corazón. if you're going to submerge yourself in water, you got to believe it from all your heart. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. And I believe that Jesus Christ is the Son of God. So, le presentó al Padre y también le presentó al Hijo. So he presented the Father and the Holy Spirit. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. So I believe that Jesus Christ Le is the estaba Son of hablando a un God. gentil. Amen. ¿Ok? So, ¿verdad que va cambiando el enfoque ya de judío a gentil? So now you see Okay. how it changes from Judah to the Gentiles. Hechos capítulo 9, Dios alcanza a Pablo. Romanos 11:13, Pablo dice que él es el apóstol a los gentiles. Romans 18, Dice que Pablo es el apóstol a los gentiles. that Peter is, Paul. Paul. Sorry. En Hechos 10:44, Acts 10, 24? quiero que pongas atención en eso. Pedro aquí le dice a los judíos que se metan al agua y va a venir el Espíritu Santo, ¿sí o no? Peter says submerge in water and you should. Ok, a los judíos. Hechos 10, versículo 44 pasa algo diferente. Acts 10, 34. Says something different. 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Vino el Espíritu o primero fueron al agua? First came the Holy Spirit, or were they submerged in the water? Porque si el bautismo es para salvación, entonces estos vino el Espíritu y no eran salvos todavía. Because they were baptized, then first. Si el Espíritu es el que da vida. Amen. Versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Primero vino el Espíritu. First came the Spirit, Esta gente ya era salva, the people who were saved. ahora sí hay que meterla al agua. Now, to submerge them in water. ¿Qué impide? Estoy aclarando un poquito que dicen que la salvación es por el bautismo. So it's just clarifying that some could say you are saved by the baptism. ¿Alguien aquí cree que esta gente no era salva hasta que se metió al agua? How many believe that they were saved until they were submerged in water? El Espíritu vino. The Holy Spirit came. La agua ya nomás era para confirmar. Sí eran salvos porque la palabra enseña que el Espíritu es el que nos va a guiar a toda justicia. Dice, Amén. ¿verdad? Así es, esta gente era salva. The water came first, the water came second. Yes. Ahí está. Hechos 11 del 15 al 17. Acts 15 through 17. Pedro viene con su gente
Peter, come with this, con los judíos. with the Judas, Dijo, el Espíritu cayó sobre estos. and the Holy Spirit fell upon ¿Qué them. vamos a hacer? What are we going to do? Hechos capítulo 15. Acts chapter 15. Llegan a Jerusalén. They come to Jerusalem. Se juntan todos los apóstoles. All the apostles come together. ¿Qué les vamos a imponer a los gentiles? What are we going to say to the Gentiles? Entonces dijeron, para que sean salvos hay que decirles que primero se bauticen. So that they think that they should first be baptized to be saved. No. But no. Les dijo, no, que se aparten de fornicación, First, apart yourself from fornication. que se aparten de los ídolos, Stay apart from the idols, de sangre from the blood, y ahogado. and then drown. Luego les enseño eso, por si no lo entienden. Later he'll preach about that. La cosa es que nunca dicen, no, es que estos a fuerza tienen que hacer algo para que se bauticen, para que sean salvos. There's nothing that says that they need to be baptized to be saved. Porque toda la escritura Because all the scripture enseña que mi salvación es por fe. says that my salvation is by faith. Aunque Hechos 2:38 le dice a los judíos, Although Acts says, es que ellos preguntan, ¿qué haremos? what do we do? Y no dice qué haremos para ser salvos. And they don't ask what we do for salvation. Pedro les dijo, ustedes mataron a Jesús. Peter says, you killed Jesus. ¿Qué haremos? What do we do? Arrepiéntanse de lo que hicieron. Repent from what you've done. Vuélvanse a Dios y Return to bautícense. God and baptize. Ahorita vamos al por qué le dice que se bauticen. Pero hay un hombre que capta mi atención There is a y man hablándole otra vez al that pueblo gentil. talks to the Gentiles. Hechos capítulo 16. Acts 16. Es que la Biblia no se contradice. Amén. Acts 16, versículo 30. Dice, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira lo interesante. Aquellos dijeron, ¿qué haremos? Porque mataron a Jesús. He asked, what do we do because they killed Jesus? Pero aquí hay un hombre, But here's a man. el carcelero de Filipos, dice, ¿qué haremos para ser salvos? What do you do to be saved? Para ser salvos. Vamos a ver qué haremos para ser So where salvos. should be saved? Bautícense en agua y se van a Baptize cielo in con todos sus waters padres. and you shall be saved. Eso dice. That's what it says. Dice el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Les dijo que el bautismo salvaba o Jesucristo salvaba? Does Jesus save or the baptism? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, lavó sus heridas y enseguida se bautizó. ¿Verdad que fue después? It was after when they baptized. ¡Qué alivio! Porque la iglesia unitarista en el siglo XIX descubrió el método mágico para mandar a la gente al cielo con todos los zapatos. Generation 13 thought that they can give something so they could be saved. Lo único que salva es Jesús. The only one that saves is Jesus. Ahora, no digo que el bautismo no es necesario, ahorita vamos a llegar ahí. He's not saying that being baptized is not necessary, but he'll get to that. Entonces ya vimos que Pedro sí le dice que el agua es bien necesaria, ¿verdad? It just says that it is necessary to be baptized, no water. Pero a los gentiles vemos que nunca les dice que ese es el método, les dice, ustedes crean. But to the Gentiles, that's not the case. He just tells them. Si viene un sabadista y les tira un rollo que diga, no, es que tienen que guardar la ley. But if someone that's a Sabbathist, Usted llegue y diga, Hechos 15, Acts dice 15 says de lo que yo tengo que apartarme. that I have to Nunca, go away from those things. nunca los apóstoles les dan la carga de la ley de los judíos a la iglesia. Nunca. Esto es importante. This is important. Entonces, la clave que en Hechos 16:31 The para ser key salvos in Acts es creer. Amén. is to believe. Pablo siempre está recalcando que el creer con fe es la clave a la salvación. Amén. Ahora, vamos a ir entonces a por qué nos bautizamos. Entonces, si nosotros ya somos salvos, ¿por qué tenemos que bautizarnos? So if we're already saved, why do we need to go to why we should be baptized? Pudiera citar a Pedro o a Pablo, Peter, pero Paul. citamos al maestro. ¿Le parece? Amén. Que a veces ahí, que no sé qué, que aquí, que allá el maestro. Mateo 28:19.
Matthew 18, 28, 19. 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O primero, fíjense qué interesante. Para que yo tenga un discípulo, primero le tengo que haber predicado de Jesús, tiene que haberme seguido por un tiempo. Amén. No, porque no vas a llegar. Miren, los mormones llegan y te dicen en tu casa que el Evangelio de América, y en ese ratito, si tú quieres, te meten en un bote de agua. The Mormons come to your home speaking about. Por otro lado, los testigos de Jehová toman más allí ese versículo y ellos, para que tú te puedas bautizar, te hacen un cuestionario de más de 200 preguntas. Jehovah's Witnesses ask you a bigger questionnaire before you get back. Traen esas 200 preguntas. Si usted pasa ese test, órale, listo, If you regresar. pass that test, then let's go for it. A lo mejor usted no sabía esto, por eso se le hace como que no, ¿verdad? Maybe you didn't know this. Pero Jesús dice, id a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Que no nomás a los judíos. Entonces, a todas las naciones, hoy hablamos del pueblo gentil. Y al pueblo gentil dice, bautizándolos en el nombre de Jesús. Gentiles Oh, say, no, in the name of Jesus. Mi Biblia dice así, en el nombre del Padre, del In the name of Hijo the Father, y the del Son, and the Espíritu Holy Santo. Spirit. ¿Por qué tenían que bautizar en el nombre de Jesús los primeros apóstoles? Why did the first apostles need to be baptized in the name of Jesus? Porque los primeros, los que evangelizaron fueron judíos. Because the first ones that were evangelists were Ya conocían al Padre, Jehová de los ejércitos. They know the Father. Conocían que el Espíritu Santo venía sobre las personas, ¿verdad? Venía sobre Sansón, sobre They Gedeón, know venía the el Holy Espíritu Spirit Santo. came over. Amén. ¿A quién no conocían? Who knew him? Como no conocían al Hijo, dijo, entonces preséntales al Hijo. How they did not know Pero a las the naciones, Son. They presented the Son, but las naciones que no conocen ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, they don't preséntale know los the tres. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Aleluya. Preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, trazando bien la palabra. Gloria a Dios. ¿Me explico? Amén. No podemos tomar un versículo 2 y decir, aquí está la clave. We can't just get a verse and say, here's the key. En el momento que yo volteo mis ojos a decir que hay algo que salva, The moment that I turn my eyes to say that something saves, en ese momento in that moment, menosprecio la cruz de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corinthians Sí. 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corinthians chapter 1, verso 14. verse 14. Fíjate qué interesante esto. Se les está haciendo aburrido, pero tengo que enseñarte esto. ¿Por qué? Porque si yo no te enseño, If he does not show you, viene un testigo de Jehová then there comes a witness of Jehovah, y te dice, es que aquí dice. and they start saying, well, this is what this says. O te pega esa rebeldía y te regresas a la iglesia tradicional. Es que aquí And dice. if that rebellion gets to you, you go back to the church, O llega traditional church. un normal a tu casa y te dice, es que aquí dice. Or everyone comes to your house and they tell you this Bueno, is yo what te lo this estoy says. enseñando That's why he's teaching todo el you proceso, todo el proceso, todo el proceso de la all the iglesia. process of the church. No un versículo. Not one verse. 1 Corintios, 1 Corinthians capítulo 1, versículo 14. chapter 1:14. Fíjate qué interesante. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado. ¡Ay, Pablo! Pues si el bautismo es cerrar la salvación, Pablo, el apóstol, a los gentiles, a los que bautiza y